noticias piratas, noticias de ayer, extra, extra, noticias de ayer, extra, extra. En Córdoba existen 3 canales de aire. Canal 8, que pertenece al grupo Telefe, Canal 12, miembro del grupo Clarín, y el perteneciente a los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, Canal 10. Estos 3 medios cuentan dentro de su programación con servicios de noticias de producción local. Vamos a introducirnos dentro de los noticieros de primera edición para ver quiénes están detrás de las noticias. El productor es el responsable de coordinar la presentación de la idea, financiamiento, contratación y coordinación general de las actividades del noticiero. Empieza la tarea neta de producción, los llamados telefónicos, el envío de los móviles, estar atento a las radios, chequear mail, chequear las páginas web, buscar archivos, contacto con Telefe a la hora de pedir notas nacionales. Y digamos, la pauta básicamente se ve acá, no es mucha la incidencia de lo que es qué notas se hacen y qué notas no, lo que viene de Buenos Aires. Por ahí sí puede haber un pedido específico que te avisen tal día, tal hora, tenés que cubrir esta conferencia, por este motivo nos interesa a nosotros, o esa nota tiene que ir a Buenos Aires. Pero por lo general se decide acá qué nota se hace y qué no. Yo le puedo decir al conductor los temas que se van a tocar durante el día, ¿sí? Son estos temas, pero acá cada conductor siempre ha tenido como su estilo periodístico o su política, ¿sí? Entonces, yo creo que pasa de forma distinta, como por ejemplo en otros medios, o por ahí en Buenos Aires, que es el productor el que le dice, vos tenés que decir las cosas así, así, así. No, acá no. Nosotros le decimos al nosotros como productores le decimos, bueno, estos son los temas del día, que a criterio nuestro son los temas más importantes, o los que se pueden hacer. Eso le decimos al conductor. Y el conductor, por ejemplo, sí tenemos de esa forma tenemos una relación, le decimos los temas, pero ellos, los conductores, los dicen como quieren, a su manera, a su estilo, con una opinión de por medio, o lo dicen, la presentan a la noticia y nada más. Después el jefe del informativo, nosotros le contamos los temas, o yo en todo caso le cuento los temas que he elegido al jefe del informativo. Él me dirá si está de acuerdo o no. Por lo general, si está en desacuerdo, me dice, no, mira Nati, no lo hagamos porque por tal razón, o le demos otra orientación. Mientras tanto, se hace lo que el productor dice. Lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos un sistema en intranet, tenemos un intranet que es para todos, y por ejemplo aquellas cosas que van a pasar a la tarde, nosotros se lo dejamos encargado a la tarde, es decir, no es un noticiero que está a la mañana y no es algo que se acota en el horario de cada noticiero, sino que en realidad son 3 noticieros, pero que van siendo toda una serie cuando tienen como una cadena que vamos traspasando mandos, digamos, pero siempre hay gente, digamos, inclusive hay un cronista que está hasta las 12 de la noche, por lo tanto la producción de un noticiero te puede decir, sí, bueno, se puede llevar tantas horas, un poco más, un poco menos, pero en realidad la producción del equipo de noticias lleva todo el día. El noticiero del mediodía, por ejemplo, es, digamos, hacer y poner, no tenés tiempo de hacerle como toda la artística, cosa que sí, a lo mejor tiene tiempo el noticiero de la noche, que a lo mejor tiene más posibilidad inclusive de hacer informes, de hacerle como más el detalle artístico en cuanto al arte electrónico, digamos. Cada noticiero está como bien diferenciado. El director es el responsable de la puesta en escena, es quien toma las decisiones estéticas en el vivo y se encarga de resolver los posibles problemas técnicos durante la emisión de programa. Como ustedes saben, dentro de un equipo de producción, el mayor responsable viene a ser el director. Es el que tiene que estar a cargo de que todos los elementos que se van a utilizar en una producción estén afinados, estén a tiempo y en forma, vale decir, que las cámaras estén bien puestas, estén balanceadas, que la iluminación que llegue está perfecta, que el set esté bien iluminado, que los columnistas o los conductores tengan los micrófonos con las baterías, que quien se encarga de eso esté, que el que se encarga de las luces esté, que las notas a nivel contenido periodístico estén listas o estén por llegar, o saber manejar el tiempo de cuánto pueden llegar a demorar, porque evidentemente un noticiero, o sea, no se arma algo cuadradito y cerrado, tiene mucha impronta, tiene mucha, no improvisación, pero sí dinámica, y eso hace
de que algunas veces salimos al aire con notas que tienen que salir en el siguiente bloque y no las tenemos todavía, pero es para darle la mayor información a la gente en el momento preciso o con antelación, obviamente siempre con la competencia, ¿no es cierto?, de darlo primero mejor. Mira, sí hay pautas que se manejan no diariamente, sino que ya es como una especie de editorial o línea que se ha planteado desde un principio y que se suele hacer reuniones y modificarlas de tanto en tanto o corregirlas o rectificarlas, ¿sí? Pero en general son pequeños cambios que no perturban, digamos, al espectador con algo que todos los días sea distinto, sino lo que se hace es tratar de no generar grandes cambios, sino todo en una cuestión de tiempo a largo plazo, porque lo que no se busca es justamente molestar al espectador viendo los cambios de la crónica, sino lo que le interesa, lo que debe interesar es que la noticia sea lo más importante, ¿no? Digamos que se ha mejorado a partir de hace un año esta parte, se ha mejorado mucho justamente todo el trabajo de puesta, digamos, de la crónica. Se han modificado la escenografía, se trabaja continuamente en las luces, aunque evidentemente somos un canal que económicamente tenemos problemas y entonces el equipamiento no es el mismo ni de primera línea, es un equipamiento muy bueno pero que ya tiene sus años encima y entonces genera alguna diferencia, sobre todo en lo visual, con otras empresas del medio. Mi criterio es, cuando empezó el noticiero, bajar unas pautas de cómo era el encuadre y la forma de mostrar ponerle en el aire, así que sí, hay un criterio. El cronista es la persona que se encarga de realizar las notas en exteriores. La labor del cronista de calle es ser los ojos del informativo en la calle. Esa es nuestra tarea. Nosotros arrancamos con una pauta predeterminada, pero después lo que va sucediendo en la calle es lo que va haciendo la pauta real del informativo. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que va sucediendo alrededor nuestro, más allá de lo que tenemos previamente pautado, para poder ir aportando todo lo que la calle te da, que en definitiva eso es un informativo. El informativo un 80% es la calle, 20% es lo que podés pautar y prever, y vamos a hacer esta nota, vamos a hacer esta otra, pero después es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Es lo que vemos todos los días. Y nuestro trabajo en la calle básicamente consiste en eso, en cronicar cada una de las cosas que van pasando. Yo tengo plena libertad, siempre he tenido plena libertad. Por suerte, siempre hay formas, pautas generales a la hora de trabajar, pero básicamente los que trabajamos en la calle, esas pautas casi que nos van. Nosotros tenemos una forma, sí, que puede ser abrir con una imagen importante, que esto es fundamental, la imagen que sea más importante de lo que ha ido a cubrir es la que manda a la hora de empezar tu crónica, y después un off y no arrancar con un copete a cámara, pero más allá de eso tenemos, a partir de esos parámetros muy generales, una libertad absoluta para armar tu propia nota y contar la historia como vos la hayas vivido en el lugar. Pero sos vos el que estuviste ahí, y sos vos el que tenés la información, ¿no? Vos debés ser capaz de contarla de la mejor manera. Cada cronista tiene su forma de presentar las cosas o le pone su propia personalidad a las notas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace que llegues o no a la gente. Pero bueno, lo único que te puede tirar el canal o las producciones son los temas. Acá hacemos de todo. Acá hacemos desde notas normales, del quehacer diario, políticas, deporte, espectáculo, lo que venga. Tenemos que saber de todo. En este canal de televisión y en todos los años que yo he tenido, salvo en alguna primera época te estoy hablando 83, un poco, digamos, en la época de Angelós, por ejemplo, ahí sí, porque había algún tipo de compromiso, pero nosotros siempre nos hemos manejado muy libremente en todo lo que es nuestras opiniones. A veces inclusive ni coincidimos entre nosotros ni coincidimos con el jefe, pero normalmente no tenemos ningún tipo de censura. Hay una línea, pero una línea de edición, de trabajo, es decir, una línea estética. Generalmente nos dicen que arranquemos con una declaración fuerte y después le pongamos el off, es decir, nuestros audios. Pero lo que ponemos en los audios, la manera en que lo que preguntamos, etcétera, cada uno lo hace de acuerdo al criterio personal. Lo único que se cuida es la línea estética.
La de Canal 12 es arrancar con una frase fuerte y después comenzar con la distribución, con los audios. Son los off para darle una coherencia o un orden a las notas. Y poco audio se pide generalmente. Es decir, poca voz nuestra, sino tratar de que sea poco, impactante y concreto. Hay mañanas en el cual estamos de un lado a otro, volamos, tenemos entre 4 y 5 notas por día, generalmente ese es el promedio. Los cronistas entramos entre 6 y 9 horas aproximadamente en la jornada. Y el promedio, una jornada normal, son 4 notas, 5. Calculando entre 5 móviles, son 25, 30 notas. Es decir, y cuando no hay, se maneja tranquilo, pero no, es... A ver cómo les puedo decir. Cuando hay sucesos puntuales, cotidianos, se hacen todos, y si no hay, la realidad no ofrece muchas cosas ese mismo día, se hace tal vez un seguimiento de alguna noticia, de algún acontecimiento anterior, un seguimiento, a ver cómo va tal causa, cómo va tal otra, pero si no se inventa. Si hay y se hace, y si no, se hace un seguimiento o un análisis de alguna cuestión. El conductor es la cara visible que lleva a cabo la conducción del programa. Bueno, acá los conductores entramos muy temprano, el noticiero sale a las 12, la primera edición, y entramos entre las 6 y las 7 de la mañana para chequear cuál es la información que sirve de la jornada anterior, qué es lo que se tiene que reeditar, modificar, o cuáles son las notas que se están realizando durante el día. Y bueno, estamos hasta que termine el noticiero, nuestro horario del CS en un turno de 7 u 8 horas. Estamos elaborando las noticias que vamos a presentar durante la mañana y en contacto permanente con los chicos que están en la calle. Para hacer eso tenemos un contacto directo con los chicos que cubren las noticias, que a veces la información es diferente de lo que dice la radio, lo que está en el diario, con la que uno cubre ahí en el hecho en particular. También estamos chequeando toda la información que sale en los portales para ir ampliando y actualizando. Por eso, por ahí, ese tiempo que uno está acá, bastante antes de que empiece el noticiero. Hay un manual de estilo. En Telefe, por ejemplo, a diferencia de otras cadenas, no hay tanta opinión. No se hace énfasis tanto en la opinión. Prefieren que sean más concisas las presentaciones y explicativas. No quieren presentaciones largas, una bajada de línea, largos epítetos de opinión. En caso de opinión, bueno, se determina. Me parece que con este tema tenemos que marcar un punto y bueno, lo hacemos, pero no es una constante. Para eso están los columnistas también. Sí, en todo caso también están los columnistas. Su opinión. El canal le deja liberado a las jefaturas de informativo, en mi caso en radio y en el caso de un compañero en televisión, de televisión. Y el conductor del programa le puede poner su... Es decir, no es que cada uno dice lo que se le da la gana, pero hay como una línea sobre la cual vos no tenés que irte, ¿no? Es decir, hay límites que no hay que vulnerar, que tienen que ver con el respeto por los derechos humanos, el respeto por la libertad de expresión, el respeto por la idea del otro, pero la característica de los SRT es precisamente poder hacer escuchar las voces de los distintos sectores, ¿no? Así que si vos lo podés hacer para afuera, es muy difícil que no lo puedas hacer para adentro, ¿no? Lo más intenso viene en el momento de la realización, esto es en el vivo. Hay muchas notas que se generan, muchos hechos noticiosos que se generan prácticamente sobre la marcha y otros que se generan media hora antes, digamos, de la salida al aire. Entonces uno siempre tiene que estar en alerta y preparado para lo que es el vivo. De hecho, el informativo al salir en vivo genera una serie de cuestiones para las cuales hay que estar preparado, ¿no? O por los mismos movimientos que va dando el móvil. Entonces, una jornada tranquila sería la de poder ver, hacer el visionado de todas las notas o compartir la edición con quien la está haciendo, empaparse de esto que te decía recién, desde lo que significa el hecho noticioso hasta de qué manera está encarada la nota y después hacerle la presentación correspondiente. Después se va llevando un orden, que es la pauta de cómo van a salir cada una de las notas, el orden que van a tener, los distintos movimientos que tiene la pauta, las distintas secciones y después todo lo que se genera en el vivo, ¿no? Eso sería una jornada de trabajo. No, pauta de conducción no hay. En realidad la pauta de conducción tiene que ver con las noticias que se van marcando día a día y eso de alguna manera te genera la necesidad de informarte y profundizar
acerca de esa noticia. Y en cuanto a la pauta estrictamente personal que me fijo, es, digamos, lo que me piden acá, ser sintética, comprimir todo en 15 segundos, 10 segundos, que es lo que más o menos se maneja la presentación de una nota, con lo cual te exige un poder de síntesis, digamos, elegir las palabras para decir en ese corto lapso la mayor, digamos, profundidad de la noticia, ¿no? Acá no podés hablar un minuto presentando una nota porque ya es bajar líneas, hacer una crítica o demás, excepto en situaciones particulares en donde o lo pedimos o lo piden los productores. Después de determinada nota podemos hacer una bajada de línea, o con el co-conductor hacemos una bajada de línea antes de la nota, pero nada más. El editor es el encargado de compaginar las imágenes y darle coherencia estética a las notas hechas por los cronistas. Nos traen, digamos, todo el material, los periodistas, ya sea en la calle o la información que se da acá mismo, y nosotros tenemos que compaginar todo, o sea, con las indicaciones que nos dan los periodistas incluso. Nos llega las entrevistas, las imágenes, nosotros hacemos los cortes, en qué parte de la entrevista quieren que vaya. En base a eso, bueno, le seleccionan las imágenes que le van a usar de insert, que le pones encima para tapar. Y bueno, de esa manera es como que las armas que hacen lo que... No, bueno, la pauta estética, digamos, en cuanto a la imagen, es lo que vos, digamos, contás con las imágenes. Evidentemente se selecciona lo mejor de las imágenes que realizan los camarógrafos en exteriores, y con un criterio, digamos, vos la vas insertando mínimamente con un criterio, no sé si llamarlo periodístico, pero con un criterio, o sea, que esté relacionado con lo que el entrevistado va diciendo en la nota, o con lo que el periodista dijo en el off. Si esta nota que ellos consideran, los productores, que es de mucha importancia, me llega a las 12 y tiene que salir ante la 1, la armo como puedo. O sea, siguiendo una línea que me manda el periodista de la calle, pero no le dedico un esfuerzo para que quede 10 puntos. La haré 5 para que salga. Siempre de acuerdo a lo que falte para el programa al aire. O sea, si todas las notas que empiezan a llegar después de las 11, nosotros le llamamos palo y a la bolsa. No le dedicamos o sea, vamos a lo sustancial. Hay notas que ni siquiera pasan por edición. Él tiene apuro porque acaba de decir el gobernador que le da el aumento del 20% a los estatales. No lo vamos a ver y editar. Así como vino de la calle, se manda al aire, se pone material sin editar, viste que es muy común, porque es de urgencia. Si viene que firmó un decreto el gobernador que compró 3 aviones hidrantes, me dice, no, armala, ponele, o sea, no vamos a tener tiempo de ilustrarla, pero te da un tiempo más porque puede salir a la 1-5, no es determinante. Eso todo depende del momento. Estos medios de comunicación no eligen las noticias que presentan al azar. Por detrás de las noticias hay toda una política de programación y producción. Hay muchos aspectos a partir de los cuales un acontecimiento se convierte en material noticioso para conformar la programación de un informativo. Los 3 más importantes son el grupo económico al que pertenecen, el presupuesto con el que cuentan, los recursos humanos y técnicos que posee el medio. Historia local, que son verdaderas protagonistas, han sido distinguidas esta mañana en el Cabildo Histórico de la ciudad. Esto se enmarca en el proyecto Pares. Lo destacamos como la buena noticia del día. McDonald's presenta la buena noticia del día. ¿Qué se dedica y por qué la premiaron? Por trabajadora de los barrios. Soy María Mercedes Cuello. La publicidad es uno de los principales aspectos a la hora de definir el contenido de los informativos. Los empresarios son los que deciden en qué medio rentar los espacios publicitarios para dar a conocer sus productos en el mercado, y de esta forma condicionan el contenido de la programación televisiva de un canal. Además de los empresarios, los organismos oficiales también rentan espacios publicitarios en los canales de televisión, influyendo en la programación. Por ejemplo, estos gráficos muestran el porcentaje en segundos que
que los anuncios publicitarios ocupan durante la emisión de los noticieros de primera edición de cada canal. El noticiero de Canal 10 recibe un 16% del total de la pauta publicitaria por parte del gobierno provincial de Córdoba, seguido por un 14% del grupo económico La Serenísima, un 12% de Pepsi y el 11% de la pauta le corresponde a Unilever, siendo estos los principales anunciantes. En el caso de Canal 8, el gobierno provincial cordobés constituye un 17% de la pauta publicitaria. Es el mayor inversionista del noticiero, ya que el periódico Día a Día se ubica detrás con un 11%, seguido por Unilever con un 9%. En Canal 12, el gobierno provincial de Córdoba constituye un 10% de la pauta, pero a diferencia de los canales anteriores, en el noticiero 12 publicita a la Municipalidad de Córdoba, sumándose a la pauta con un 6%. El mayor anunciante de Canal 12 es Unilever, con un 23%, seguido por La Serenísima, con un 15% de la pauta publicitaria. Los capitalistas eligen el espacio para publicitar su producto según el contenido, la línea editorial y el nivel de audiencia. El noticiero de primera edición, que hoy lidera el rating de los canales cordobeses, es Noticiero 12, con 17,9 puntos, seguido por Crónica 10, primera edición, con 10,5 puntos, y por último, Tele 8 Noticias, primera edición, con 8,1 puntos de rating. Por ejemplo, el gobierno provincial gasta en publicidad diariamente en Tele 8 Noticias, primera edición, 8.000 pesos, en Crónica 10, primera edición, más de 5.600 pesos, y en Noticiero 12, 2.500 pesos. La empresa capitalista que más publicidades tiene en estos noticieros es el grupo Unilever, al que pertenecen productos como DAB, Lux, Ala y Nord. El noticiero 12 paga 6.000 pesos por día, mientras que en Tele 8 Noticias y Crónica 10 invierte más de 4.000 pesos diarios. Muchos investigadores y docentes han abordado la incidencia de los aportes de capitales privados y públicos que afectan a las políticas de programación televisiva. La influencia que ejerce las empresas publicitarias o anunciantes en la programación televisiva es crucial, porque la televisión vive de lo que son las rentas de espacios publicitarios. Desde ese punto de vista, la programación televisiva se vale del rating para poder aumentar el precio de renta de sus espacios, por lo tanto, necesita por ese mecanismo que haya público televidente. Entonces, la programación televisiva de los canales está dependiendo indirectamente de la publicidad y del público, pero a su vez directamente también. ¿Por qué? Porque valoriza el precio del segundo de pauta publicitaria y la cantidad de público. Si los programas se hicieran individualmente y se vendieran, el mecanismo sería otro seguramente, no el publicitario. Pero los programas en canales abiertos se regalan, el público no paga, por lo tanto, los que pagan son los anunciantes que pagan porque su anuncio va a llegar a mayor o menor cantidad de gente. Desde ese punto de vista ya hay un condicionamiento. La publicidad condiciona el tipo de programación que se va a hacer. Un tipo de programación acorde a la necesidad de tener más público. Entonces hay una cierta demagogia en la programación televisiva para captar más público, porque eso redunda en una mejor venta publicitaria. Lo que hay que diferenciar en los canales, además, el tipo de propiedad. No es lo mismo Canal 10, que es propiedad estatal de la Universidad y Municipalidad de Belville, que los otros canales que son capitales privados, son propiedad privada. Eso en cierta medida condiciona los financiamientos que van a provenir vía de la propaganda y la publicidad. Canal 10 diría que tiene un mayor contacto con lo que es la propaganda política, porque tiene un vínculo estatal o de gobierno distinto con los partidos políticos, con el Estado, etcétera, etcétera. De todos modos, hay yo diría que es bastante parejo, digamos, el aporte publicitario de empresas privadas en Canal 13, en Canal 12 y 8, y de empresas privadas y de aportes estatales o gubernamentales, lo que es propaganda, digamos. No hay una gran diferencia, sí en Canal 10. Y además Canal 10, la diferencia que tiene es mucho más editorial que Canal 2 y Canal 8, digamos. Canal 8 presenta la información, el noticiero. Canal 12 la comenta y Canal 10 opina sobre lo que se informa. Hay como 3 líneas editoriales diferentes y que tienen que ver con estrategia de programación. Es más difícil apoyar con dinero al que opina.
si es que sus opiniones no ganan rating. Al que es más neutral y al que comenta es más fácil ponerle dinero porque no va a generar en el anunciante ningún riesgo de ningún tipo. En cambio, el que opina sí es riesgoso para el propio anunciante, que puede quedar pegado a la opinión del periodista que opina. Entonces hay una diferencia ahí que puede ser sutil o no, pero que además puede tener mayor o menor incidencia en lo que es la pauta publicitaria. Pero me parece que define en cierta forma las características de los anunciantes también, esa diferencia. No necesariamente se puede generar censura directa por medios externos al canal, sino que el mismo noticiero decide no pasar o desarrollar algunas noticias, y esto no es casualidad. Por otra parte, las fuentes que se seleccionan a la hora de desarrollar la noticia se elige con cierto criterio ideológico, que marca la línea